Bueno, pues buenas tardes, queridos compañeros. Estamos transmitiendo en vivo aquí desde O Channel. Vamos a hablar sobre lo que es el gobierno de Morena, los proyectos del presidente Andrés Manuel y cuáles son las formas en las que ha gobernado Morena. Quisiera presentarles a nuestro compañero Alex. Alex, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio que nos está sintonizando. Debo decir que es un gusto y un honor estar aquí y que más aún que me hayas contemplado para tan bonita ocasión. Muy bien. Pues no sé si quieras presentarte, si quieras dar todo tu currículum. Ok. Yo soy Alexis Hurtado Hernández, soy estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma del Estado de México. También estudio Filosofía y Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Te digo que tengo algunos problemas. No te preocupes. Tengo algunas representaciones, como son el Parlamento de la Juventud en el estado de Oaxaca, también en mi municipio, que es Tenquistenco, Estado de México. Soy fundador del Parlamento Juvenil y pues unas 2, 3 cosas más para allá. Tenemos también en nuestro haber la fundación de una revista que se llama Opinión Joven, donde pues su nombre lo indica, somos jóvenes opinando. Y pues nada más. Bueno, pues mucho gusto. Ahora sí que es mi turno. Yo soy Obed Hernández. Yo soy del municipio de Torreón La Paz. Ahorita, bueno, desde que Morena ganó las elecciones, yo me he estado acercando a a sugerir varios proyectos que lamentablemente, debido a la pandemia, pues no se han podido concluir, pero bueno, soy un joven emprendedor, soy cofundador de un club de lectura y pues bueno, actualmente aspiro a ser estudiante de ciencias políticas por parte de la UEM y también soy aspirante a ser historiador por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que pues bueno, ya en unos meses pues me tocará aplicar el examen, pero bueno, vamos a iniciar. Primero, compañero, quisiera preguntarte si tú tienes alguna relación con el partido Morena o Movimiento Regeneración Nacional, si eres militante o algo por el estilo. Sí. Soy militante de las bases Juventudes es Morena del Estado de México, precisamente de Morena. Soy militante activo. Ok, muy bien. Pues bueno, vamos a comenzar. Bueno, no sé si quieras agregar algo, tu postura frente a todo esto que está pasando en la actualidad. Ok, yo creo que el reto que enfrenta el gobierno del compañero Andrés Manuel López Obrador es un reto importante. Es una pandemia que ha rebasado todos los sistemas de salud del mundo, ha rebasado los sistemas económicos. Entonces, ya las acciones que que se han emprendido, han fungido como un bien o como un mal. Es algo que en este debate vamos a tratar de dilucidar y muy contento de estar aquí nuevamente, lo repito. Bueno, pues en este caso mi postura creo que sería el, mm, el gobierno de Andrés Manuel, al igual que todos los gobiernos, ha sufrido escándalos, porque pues, son escándalos monumentales y pues no pienso que sea un gobierno tan malo como la oposición moralmente derrotada, citando a Fernando Noroña. No pienso que sea un gobierno tan malo, pero tampoco pienso que estamos en el momento o estamos en la posición de decir que es uno de los mejores presidentes que ha tenido México. A lo mejor en la edad moderna sí, debido a que pues hemos estado viendo en los últimos días los escándalos que se suscitaron en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto, en el sexenio de Felipe Calderón, pero pues bueno, no, vamos a tocar el tema
del proyecto Maya. No sé cuál sea tu opinión de este proyecto de parte de Morena. Ok. Como tú lo mencionas, tocando el punto que tú abordas, es muy rápido dar una conclusión de si Andrés Manuel es el mejor, de uno de los mejores presidentes que ha tenido el país o no. ¿Por qué? Porque hasta apenas vamos a 2 años. Faltan 4 años de administración en el cual tenemos que evaluar tanto los puntos negativos y los puntos positivos para así lograr hacer un balance del gobierno. Yo personalmente no me adentro tanto al obradorismo, que es precisamente esta corriente donde se enaltecen mucho las acciones del presidente. Soy militante de Morena, pero creo que el cambio lo hacemos todos. Morena no solamente es Andrés Manuel, es cierto que es un pilar fundamental, sin él prácticamente no existimos, pero de eso a aplaudir todo lo que hace nuestro presidente, no. Nuestro deber como militante, siempre lo he manifestado, somos los que tenemos que estar en primera línea diciendo esto está bien y esto está mal. Ahora, respecto al proyecto de nación que tiene la 4T o que tiene Andrés Manuel López Obrador, yo creo que es un proyecto muy ambicioso, un proyecto que no se va a terminar en 6 años. Es un proyecto que requiere continuidad. No es un hombre, no es un partido, es una transformación de régimen, la 4T. Entonces, tengo mis opiniones reservadas, pero yo creo que es un modelo diferente, es un modelo izquierdista hasta donde se pueda ver, y es algo muy interesante para México, ya que es el primer gobierno izquierdista que tenemos. Estamos en una dictadura tremenda de la derecha y ahora viene un cambio de régimen con la izquierda. Entonces, es interesante analizar todos los puntos del proyecto de nación del presidente. Bueno, yo no pienso que sea tan de izquierda, debido a que pues, se han beneficiado varios empresarios, debido a que también se ha hecho mal uso del erario público. Pero, pues bueno, con respecto al tema del Tren Maya, em, pienso que es un buen proyecto por parte del presidente. Sin embargo, em, ahorita, en la pandemia en la que estamos, pienso que no es necesario. Pienso que no es necesario seguir con este proyecto, a lo mejor pasando este momento tan crítico que tenemos como nación. Podemos seguir con este proyecto, incluso se le puede inyectar un poco más de inversión a este proyecto del Tren Maya, pero hemos visto que muchas personas han sufrido desempleo, que muchas personas están siendo obligadas a cerrar y creo que este es el momento para, para que el gobierno apoye a estos pequeños negocios que se está haciendo por medio de los créditos a palabra, pero lamentablemente se pide mucho y sabemos que México, siendo un país demasiado pobre por los gobiernos neoliberales que ha tenido, no tiene, por así decirlo, los recursos o no tiene los papeles para solicitar un crédito para poder subsistir, para que su negocio pueda crecer. Y pienso que no deberíamos de seguir con este proyecto. Reitero, es necesario, ¿por qué? Porque va a incrementar la inversión, pero lamentablemente estamos sufriendo una crisis no nada más en México, a nivel mundial, y por eso es que se debe de parar por el momento este proyecto de Tren Maya. Ok. Tocaste un punto al iniciar tu participación que no estabas tan de acuerdo que era un plan izquierdista en su totalidad. Yo preguntaría, ¿qué es la izquierda? Para entender o poder hablar de la izquierda y de derecha, tenemos que entender qué es cada una de estas circunstancias. Respecto a lo de Tren Maya, yo creo que es un proyecto que tiene que continuar. Yo creo que es un proyecto que va a beneficiar tanto a la zona sureste del país como en general a la nación por las capacidades de inversiones que tiene. Mencionas también la capacidad de desempleos que actualmente la pandemia nos ha generado. Eso es totalmente comprensible. México ha sido un país de los más azotados en cuestión económica porque no tenemos una estabilidad como tal. No hemos generado esa estabilidad. No tenemos un colchón de espacio, no tenemos un margen de espacio de error, mejor dicho.
Sin embargo, el Tren Maya también potencializa la creación de empleos. También va a potencializar lo que es la inversión, tanto de empresarios grandes, tanto la inversión privada como la inversión pública, generando empleos a pequeña o gran escala de los consumidores. ¿Por qué lo planteo? El momento de su culminación o incluso entre su culminación, pues podemos generar, como coloquialmente se dice, comedores comunitarios donde los trabajadores puedan ir a comer y así generar un labor más grande de empleos. La capacidad que tiene el Tren Maya como proyecto, como gran proyecto junto con el aeropuerto, yo creo que es grandísima, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, dignificando al sureste mexicano, que sin duda alguna ha sido uno de los blancos más difíciles dentro de tantos y tantos gobiernos, ha sido abandonado y actualmente se está recuperando. Entonces yo votaría porque el Tren Maya siguiera. Yo estoy totalmente de acuerdo con este proyecto porque creo que puede beneficiar y va a beneficiar a más de uno en la zona sureste de nuestro país. Bueno, si bien sabemos, la derecha se ha encargado de difundir imágenes falsas en las cuales pues, se ven a elefantes tirados en plenas vías, se ven animales, o bueno, hacen dibujos de animales corriendo por culpa del Tren Maya. Pienso que ha habido muchas irregularidades y se han documentado en muchos, en muchos aspectos, videos, en el cual la consulta en esa región del sureste del país, no fue clara. Hubo muchas irregularidades que pues sí ponen en duda si en realidad la gente aprobó o desaprobó este proyecto. La popularidad de Andrés ha sido fundamental para todos sus proyectos, pero el arriesgar en las reservas naturales, que ya se dijo que se van a hacer pasos fauna para esto, pero el arriesgar varias reservas naturales, incluso arqueológicas, pues sí siento que es algo bastante peligroso, sobre todo por el peso de un tren, como es este proyecto que propone Andrés Manuel. Ok. El Tren Maya es un proyecto sustentable, como muchos en el mundo. Se me viene a la cabeza el tren que conecta Siberia con algunos países de Europa. Se me fue el nombre, mejor dicho. Que es un proyecto totalmente sustentable también. Los pasos agigantados a los que está creciendo el Tren Maya, yo creo que no podemos definir ahora, antes de que inicie como tal su construcción en gran rasgo, si va a ser dañino o no. Yo creo que tenemos que confiar plenamente en el proyecto del presidente, porque él viene del sureste, de Tabasco. Entonces, siempre se ha caracterizado por la defensa de lo que es el medio ambiente, en generar la cultura de la gente. En un documental se llama Este soy yo, incluso lo menciona, estando en Chichén Itzá, me parece. Entonces, los pasos elevados, vamos a ver cómo funciona. A la práctica, bueno, mejor dicho, en palabras se escucha muy bonito, vamos a ver qué es en la práctica. Yo creo que va a ser un proyecto genial, que va a beneficiar mucho al sureste y que además no va a ser invasivo con la fauna ni con la flora que es tan diversa en nuestra parte del sureste. Muy bien. Bueno, pues yo, para concluir con este tema del proyecto de Tren Maya, pienso que no deberíamos de precipitarnos con este proyecto. A lo mejor puede ser bueno, como bien lo comentas, pero algo que también comentabas y que se me hizo medio raro, por así decirlo, fue que pusieras un ejemplo de Europa, cuando pues lamentablemente México no tiene la economía que tiene Francia, que tiene Italia, que tiene España, que tiene Siberia. O sea, no podemos hacer esa comparación porque no es la misma economía y no se rige por el mismo sistema económico.
Claro. Entonces, pues me hubiera gustado un poco más que miraras o que pusieras un ejemplo de Sudamérica, no sé, en Brasil, en Perú, en Bolivia, pero pues bueno, como sabemos, pues, históricamente se ha dicho, em, estamos siendo regidos hasta la actualidad por la doctrina Monroe, que es América para los americanos. Entonces, pues yo concluiría con con esto sobre el proyecto de Tren Maya. No sé con qué quieras concluir tú. Sí, tocas un punto muy importante, la división económica entre Europa y América, especialmente Latinoamérica. Yo creo que si hay un país latinoamericano que tiene la capacidad de entaparse en Europa o con Europa, es México, junto con Argentina, entre otras. Pero México tiene la capacidad para hacer un tren de la misma dimensión. También poseemos mismas estructuras monumentales que se pueden comparar junto con estructuras monumentales en Europa o de viabilidad. El problema real es que el mexicano, y lo cito, es, es, un, es una máquina que quiere que el gobierno le resuelva todo. Yo te hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre y un ciudadano? Pues la verdad no sabría responderte. La diferencia entre un hombre y un ciudadano es que un hombre no tiene un precio y el ciudadano sí. Al ciudadano se le compra a través del voto. Es lo que importa. Ciudadano es aquel que está esperando que el gobierno resuelva todo, que haga lo que él no haría ni por él ni por nadie. Y un hombre no. Un hombre sabe que él es el propio eh, encargado de su destino. Es cierto que el gobierno tiene la facultad, o mejor dicho, tiene la obligación de proveer de servicios tales como economía, salud y seguridad para que un hombre se pueda desenvolver. Pero la gente y la cultura mexicana desgraciadamente está tan arraigada a el que hagan por mí y yo no hago nada, que es también muy drástico hacer la comparación entre el nivel que tiene Europa y el nivel que tiene Latinoamérica especialmente. Bueno, vamos a pasar con otro tema que pues la verdad pienso que es algo controversial, incluso para la 4T en estos momentos, que es la lucha contra la corrupción. En mi postura, pienso que la 4T sí se ha quedado muy corto con este tema referente a la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque incluso los mismos miembros del gabinete han sido acusados de corrupción, los mismos senadores de Morena han sido acusados de corrupción, los diputados también. Entonces, pienso que Morena y el gobierno están dando la misma imagen que se ha dado en secciones pasadas. Ok. ¿Me puedes mencionar algunos casos de los diputados que están imputados? Y para ver si se ha llegado a juicio dentro o fuera del partido. Y también senadores, me parece que mencionaste. Bueno, en el caso de diputados, pues podría mencionarte a una Ana Gabriela Guevara, que es presidenta de la Comisión de Deportes, que pues fue acusada por desvío de recursos, no sé hacia qué, pero se robó bastante dinero del erario. No, y muchos criticamos esa acción. Morena, que pues si bien sabemos que ganó en gran parte del país hace 2 años por Andrés Manuel, pienso que está corriendo peligro para el 2021, perdiendo curules y para el 2024 perdiendo pues igual curules en el Senado de la República. Ok. La diferencia que tenemos o que tiene Morena, al menos desde la postura de tu servidor, es que nosotros no vamos a permitir la corrupción. Tenemos al mejor ejemplo que es el compañero presidente. Entonces, quisiera decir que todos en Morena, perdón, quisiera decir que todos en Morena son puros y castos, pero la realidad es que no. Ni todos son buenos ni todos son malos. Es cierto que existen malos representantes de nuestro partido, es muy cierto. ¿Por qué? Porque pues se metieron gente con coaliciones, por ejemplo, o gente que tal vez venía de un viejo régimen priista, panista, perredista incluso.
a ser candidatos por Morena. Y ese tipo de personas son los que ensucian nuestro movimiento. Es por eso que ahora el partido tiene que hacer una depuración, por así llamarla, para quedarse con los verdaderos protagonistas del cambio verdadero. Yo creo que cualquier caso de corrupción tiene que ser denunciado, así sea funcionario, el mismo presidente, si se le llega a encontrar o comprobar algo, tendría que ir a la cárcel porque son los principios de Morena, son los principios de la 4T. También creo que es puntual decir que hay personajes que salieron de Morena que no tienen idea de qué ver con la política. Yo lo mencioné al inicio, yo no soy alguien que aplaude todo, que siempre dice sí, soy muy crítico con cosas que hacemos mal como partido. Entonces, yo creo que para ocupar un curul de diputado tienes que ser la persona más preparada de una nación. Entonces, estamos generando algunas iniciativas para ocupar un puesto de diputado mínimo tengas un doctorado o una maestría, porque no podemos seguir teniendo representantes que no estén preparados. Es algo que yo no comparto con Andrés Manuel, por ejemplo. Él dice 90% honesto, 10% preparado. Yo creo que tienes que estar 100% preparado y 100% honesto. Entonces, habrá que analizar puntualmente todos los casos de corrupción, denunciarlos si es que no se ha seguido un debido proceso, y si en su dado caso salieran o se determinan culpables, pues que paguen y que devuelvan al pueblo lo robado. Bueno, otro caso de corrupción que fue relatado desde hace 12, incluso me parece que 14 años antes, bueno, hace 14 años, es el caso de Napoleón Gómez Urrutia, que, pues bueno, sabe, nos tenemos en Facebook, y pues ahí es un pequeño comentario de por qué Morena no quiere tocar este personaje tan polémico. Si bien hace 2 años Miss lo mencionó en un debate, y muchos no le hicimos caso, pienso que esa táctica de mencionar estos personajes polémicos de Morena fue algo así como tratar de, de medir qué tanta es la popularidad y la credibilidad de Andrés Manuel. Lamentablemente o afortunadamente para Andrés Manuel es mucha la credibilidad que le dan los ciudadanos, tanto así que pues, lamentablemente se llega al punto del fanatismo con esta persona, pero el caso de Napoleón Gómez Urrutia es un caso muy claro, fue demandado incluso por los miembros los miembros del sindicato minero, metalúrgico y similares de la República Mexicana, robándose alrededor de 33 millones de dólares. Cosa que, vamos a ver, el régimen pasado, que es un régimen priista, le puso, bueno, lo dejó como que no había hecho nada. Cuando él se fue, bueno, cuando él en 2006 se fue a medianoche, despejó en un avión privado hacia Vancouver. Y del 2006 hasta el 2015, 2016 más o menos, estuvo viviendo en una zona residencial de lujo. Entonces, pienso que Morena, en este caso, y como bien lo habían mencionado, no todos son puros, no todos son buenos en Morena, pero creo que la ambición que tuvo Andrés Manuel y que tuvo en ese entonces Jacob Polemski, pues fue mucha, tanta que pues metieron a gente de todos los partidos con tal de ganar la presidencia y así lo hicieron. Pero reitero mi postura en que Morena puede llegar a perder las elecciones en 2021 si no se hacen varios cambios. Yo creo que Morena sigue teniendo la confianza de la gente porque la gente conoce a los verdaderos morenistas. La gente ubica realmente quién es morenista de corazón, quién realmente está comprometido por el cambio y quién viene aquí por cargos. Ojo, aquí hay algo muy importante. Un morenista de corazón no solamente está en elecciones, no solamente está en fotos, también hacemos brigadas, también hacemos información, formamos a nuestra gente. Me atrevería a decir que somos verdaderamente uno de los únicos partidos del mundo que está interesados por la verdadera formación de su gente, de sus cuadros.
precisamente para que no llegue gente que no tiene nada que ver con los valores ni con los principios y que además no tiene conocimientos de administración pública. Yo creo que Morena no puede perder las elecciones, no podemos perder las elecciones del 21. No tanto porque el presidente sea Andrés Manuel, ni nada, sino porque creo que hay muchos gobiernos morenistas que están haciendo bien las cosas. Yo creo que esto es lo que mejor te habla. Fernández Noroña lo dijo muy bien. El que se va a reelegir tiene una gran ventaja, y es la ventaja de su trabajo. Cada municipio, cada demarcación, cada diputación, cada distrito, y en su caso en el 22, que va a ser la consulta ciudadana para ver si el presidente queda o no, tiene una ventaja, el trabajo. Vamos a ver qué tal va. Yo no me aventaría a decir que Morena va a perder las elecciones. Yo creo que las vamos a repetir, vamos a ganar y vamos a volver a tener mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. Bueno, en este caso, yo difiero con Noroña. Pienso que, bueno, que por cierto, hay que hacer énfasis que Noroña está en el Partido del Trabajo y no está en Morena. Si bien Morena se ha caracterizado por tratar de dar una mejor imagen, de dar un mejor aspecto, pero no lo podemos notar tanto, sobre todo por el caso de Napoleón, que es el que te comentaba, que Andrés Manuel lo respaldó al 100% en el debate me parece que en el segundo debate que tuvo, lo respaldó al 100%. Y no sé, como que es algo medio raro o poco elocuente el que te pronuncies en contra de la corrupción cuando uno de tus senadores, a quien tú defendiste en el debate, pues esté acusado de la corrupción y fue amparado en el 2014. Entonces, repito, pienso que el PRI, bueno, Morena no va a Morena no va a perder la mayoría, de eso estoy seguro. Incluso pienso que podría llegar a ganar unas curules o podría llegar a perder curules, pero curules que se van a repartir entre PRI y PAN. Porque, bueno, aquí también la pregunta es, vamos a ver si van a llegar a 2021, porque ahorita con lo que está declarando Lozoya y lo que está declarando García Luna, pues es muy poco probable. Pero pienso que Morena sí tiene mucho que perder en caso de que la gente le dé la espalda. Y pues bueno, también uno de los casos que podríamos recalcar es el caso de Manuel Bartlett, secretario, o bueno, que está encargado de la Comisión Federal de Electricidad, quienes sus hijos fueron beneficiados por parte de este gobierno, comprando vendiéndole ventiladores a sobreprecio al gobierno. Entonces, pues ahí sería un acto de nepotismo bastante duro y que le pegaría mucho a Andrés Manuel, referente a su lema, no traicionar, no mentir, y pues es igual algo muy cuestionable referente bueno, para este gobierno. Sí, sin lugar a dudas, como te lo dije hace un momento, no todos en Morena poseen los principios y si llegamos a perder por pura casualidad las elecciones del 21, te aseguro que no es porque perdimos la confianza de la gente, sino porque hay hubo chanchullo, porque metieron otra vez las manos la derecha, que es una oposición rapaz, una oposición que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para volver al poder, para volver a hacer sus mañas. Te repito, hay que abrir un juicio para todas las personas que son de nuestro partido y las que no también, y comprobárselos, claro que sí. Y si en dado caso es nepotismo, pues la separación de su cargo y alguna sanción que sea digna de su acción, de sus acciones. Me cuesta un poco de trabajo expresarme en, ¿cómo decirlo?, en desacuerdo con tu punto. Realmente estaba buscando un argumento en mi cabeza, pero cuando la gente es corrupta, cuando la gente es mala, se ve. Entonces, yo creo que más allá de que Andrés Manuel venga o haga
haga una limpia, por así decirlo, tiene que fijarse en el gobierno que está trazando y dejar a sus funcionarios de mayor confianza arreglando esos asuntos de corrupción. Porque recordemos que Andrés Manuel es el presidente del país, no solamente está dedicado al caso, a casos de corrupciones, tiene muchísimo más que pensar, es una sola persona y creo que tendría que prestarle atención a eso. Como tú lo dijiste, no sabemos si PRI y PAN va a llegar después de Lozoya y de García Luna. Yo creo que no. Y estoy esperando realmente que giren orden de presión hacia el expresidente de México, Felipe Calderón, y también Enrique Peña Nieto, que solo el tiempo lo verá. Anabel Hernández en su libro Los señores narcos, pues lo decían, ¿no? Entonces vamos a esperar, a ver si llega la oposición al 21. Bueno, pues quién sabe que, por cierto, también varios personajes de Morena están, bueno, uno de los tantos personajes de Morena, pues está involucrado en este caso de Lozoya, que es Miguel Barbosa, que cuando se habló de Lozoya, pues él inmediatamente, sin mencionarlo, en este caso, pues negó rotundamente el haber tenido una relación con Emilio Lozoya, referente a la reforma energética. Recordemos que Miguel Barbosa es gobernador de Puebla por parte de Morena y que, pues, evidentemente, cuando él niega, la gente que, pues, citando a Andrés Manuel de las benditas redes sociales, pues, se pronuncia referente a esto y pues le sacan una foto donde está justamente Jesús Murillo Caram, en ese entonces Procurador General de la República, eh, está Emilio Lozoya, en ese entonces presidente de Pemex, y está, me parece, que Emilio Gamboa, si mal no recuerdo. Entonces, va a quedar salpicado Morena también con esto, con este caso de Lozoya, que por cierto también el PAN que pues al parecer Ricardo Anaya no era como el PAN lo pintaba como una persona incorruptible, ya vimos que no, pero yo sigo dudando que Morena pueda llegar a obtener más curules. Por lo mismo, por el caso de Guevara, por el caso de Bartlett, por el caso de Barbosa, incluso por el caso que hace unas semanas se suscitó con lo de Chumel Torres, que acusó de censura al gobierno. Y yo pienso que en cierta parte no es, bueno, que no es censura del gobierno, más sin embargo, una persona de Morena, que es Sergio Mayer, que volvemos a lo mismo, Morena está dando las mismas imágenes que dio el PRI en el trienio pasado, al meter a Carmelita Salinas como diputada. Ahora Morena viene y nos mete a dos personajes fabulosos, que es Ana Gabriela Guevara y que es Sergio Mayer, quien defendió a Chumel Torres por la supuesta censura. Yo pienso que no hay censura de nada, que, que sí se debe de respetar la libertad de expresión, pero no se deben hacer comentarios racistas, clasistas y de ese tipo de ese tipo de cosas. Tocas un punto muy importante, supuesta censura. Yo hablaría de censura con Anabel Hernández, que tuvo que salir del país, perseguida porque la querían matar, a ella y a su familia, donde siguió con sus investigaciones. Esa es una verdadera censura. El presidente siempre lo ha manifestado, y él es, yo estoy algo seguro, si Andrés Manuel llegó a la presidencia fue gracias a las benditas redes sociales, las hicimos retumbar como no tienes una idea, precisamente en apoyo del presidente, y él es el que tiene más claro que la libertad de expresión es lo más importante en este país. Él también podría hablar de censura. ¿Cuántas veces lo cayeron tantos reportajes que hacíamos y no salían en periódicos, no salían en televisoras hasta que llegó el internet? Cada quien es libre de hablar lo que guste, siempre y cuando no te metas con cosas como lo es el racismo, el clasismo, todo este tipo de cosas que dañan a la integridad humana. Yo creo que Morena tiene una gran tarea, en especial los funcionarios que ya están en acciones, que es limpiar la corrupción de arriba hacia abajo.
él es lo que precisamente el presidente menciona, vamos a limpiar de arriba hacia abajo. Entonces, no te sorprendas un día de estos que ya veas, pues por ahí, alguno de estos personajes en algún proceso involucrado. Si algo nos ha dado Andrés Manuel han sido sorpresas en todos estos casos de corrupción, lo que creo que el presidente está haciendo es dejar primero limpio todo lo que nos dejaron regado para después limpiar la casa desde adentro. Pues al parecer la limpia no va muy bien por Es los que son casos 2 años. Y te repito, contamos con una pandemia que el mundo no tenía prevista, que tal vez los proyectos, tú lo mencionaste al inicio, tú tenías algunos proyectos que no te han permitido concluir la pandemia. Es lo mismo en gobierno. Claro, ya no se pudieron implementar diferentes medidas que se tenían planeadas o estipuladas. Entonces, vamos a darle tiempo y al final de los 6 años, porque estoy seguro que en el 22 el presidente, la gente va a salir a votar, vamos a salir a votar para que el presidente continúe. Así que vamos a esperar en el 24 qué resultados nos deja. bueno, pues yo ahí sigo dudando del gobierno por estos casos de corrupción, que como bien lo dices, a lo mejor van a caer y mucha gente esperamos, mucha gente o muchas personas esperamos esto, porque pues Morena se pintó como una nueva solución y pues citando a Alfredo Jalife, que es cofundador de Morena, junto con Andrés Manuel, Morena se convirtió en aquello que incluso el mismo partido criticó. No, ahora no nada más tiene el cáncer o la basura que caracterizaba al PRI, ahora también tiene la basura que caracterizaba al PRD, que son las tribus, y tiene la basura que caracterizó al PAN en su momento. Claro, Entonces, te lo repito. Disculpa. no te preocupes. Entonces, pienso que es momento de que, o una de dos, o Morena empieza a sacar estos personajes tan polémicos, que se empiecen a deslindar de estos personajes tan polémicos, o pues que básicamente pase lo mismo que va a pasar con el PRI, que va a pasar con el PAN, que es, bueno, que puede pasar con el PRI y el PAN, que es que se borre de la memoria de los mexicanos y pues que Andrés Manuel nada más, bueno, además de que pueda llegar a pasar como uno de los mejores presidentes de la época moderna, eh, que pueda pasar como un trago amargo, que Morena pueda pasar como un trago amargo que llevó a uno de los presidentes a cumplir sus objetivos y pues creo que sería todo lo que podría decir sobre este tipo de cosas. Te lo repito, a Morena llegaron personajes distintos, personajes que no tenían nada que ver, porque al final de cuentas es política. Y es triste decirlo, pero ellos vieron por sus intereses y en Morena no se le cierran las puertas a nadie. Si tú tienes ganas de servir al pueblo, claro que eres bienvenido. Entonces, muchos de estos personajes aprovecharon de esa inocencia, tal vez por llamarlo así, y crearon nuevos o grupos, por así decirlo. Dentro de Morena también tenemos muchas acciones que tenemos que trabajar. Tenemos que hacer una limpia para quedarnos con los verdaderos militantes, para mandar a gobierno a nuestros verdaderos militantes que han pasado por nuestros cuadros de formación política. Personalmente yo pertenezco a un colectivo a nivel nacional en el cual estamos impulsando una reforma a los estatutos de nuestro partido en la cual exigimos la participación juvenil, pero no solo eso, además agregamos candados para que evitemos que externos con otras intenciones diferentes a nuestro partido lleguen y se abanderen con nuestra bandera. Entonces, una de nuestras propuestas es someter a todos los candidatos a una sesión de horas de formación política para que no lleguen a hacer lo mismo. Ahora, respecto a lo que mencionas, yo creo que Morena es más que Andrés Manuel. Claro que Andrés Manuel es nuestro estandarte, claro que Andrés Manuel es nuestro modelo a seguir de alguna manera decir, pero Morena no llegó para ser una estrella fugaz, llegó para quedarse,
para ser un verdadero bloque de cambio social, un verdadero bloque que va a tratar de instaurar un nuevo orden en nuestra república, un nuevo orden ligado por la justicia, por los valores, por la ética. Y uno de los logros más importantes, yo diría, de este gobierno, pues ha sido la inclusión de las sociales en niveles básicos, que demuestra su compromiso con la juventud, que demuestra su compromiso con la sociedad para ya no caer en lo mismo. Si sabes pensar, sabes actuar. Muy bien, pues bueno, también pasando a otro tema no tan diferente, que es la lucha contra la corrupción, pero algo similar. Yo personalmente pienso que ahorita, como en su momento, la televisora oficial del PRI fue Televisa, y Emilio Azcárraga, ahorita los consentidos del gobierno federal y de esta cuarta transformación, va a estar con Ricardo Salinas Pliego. Y bueno, también ahí tuvimos un pequeño debate en Facebook, bueno, o por lo menos yo con alguno de tus contactos. Fue el beneficio que le dio el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública, con esta pequeña inyección de 1,000 millones de pesos hacia Grupo Salinas. ¿Esto por qué? Uno de tus contactos me dijo que podían haber sido las becas Benito Juárez, lo cual pues es una total mentira. No hay tal cosa en esos 1,000 millones de pesos. Sin embargo, pues esto se suscita después de que TV Azteca y que Electra tuvieran una fuga de alrededor de 220 y tantos millones de dólares. Entonces, 3 días después, la Secretaría de Educación Pública aparece, contrata los servicios de Grupo Salinas al darles un cierto seguro a todas las escuelas públicas a nivel nacional, a través de este contrato de 1,000 millones de pesos. Ese es un punto que yo quisiera tocar. Otro punto sería la protección que tiene el gobierno federal con TV Azteca. Si bien sabemos, el gobierno federal nada más dio un aviso o una advertencia a Javier Alatorre, por lo de no le crean al doctor Hugo López-Gatell. No creerle a una autoridad, y sobre todo en plena pandemia, es algo totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que puede acabar con tu vida. Entonces, que tú digas, no le crean al doctor Hugo López-Gatell y que tú seas un medio de comunicación, pues es básicamente ofensivo para el gobierno, y pienso que tuvo que haber una multa para TV Azteca y pues mínimo que le quiten la licencia de periodista a Javier Alatorre. Lo que tocas dos puntos muy importantes que van hacia un mismo lado, ¿no? En las empresas de Salinas. Yo también estaba a favor, pero no te quitaré la licencia a Javier, sino quitar la concesión a Azteca. Yo estaba en total acuerdo y muchísimos estuvimos en eso. Aquí te lo pregunto libremente. Si el presidente le hubiera quitado esa licencia a TV Azteca, la oposición hubiera dicho, no permites que te hablen mal del gobierno, nada más dicen algo, un ejercicio de desobediencia social, y ya te conviertes en enemigo del gobierno. Entonces yo creo que fue muy acertada el llamado de atención que hizo el gobierno hacia esta cadena de televisión. Si hubiera vuelto a incurrir en ese desacato social, no hacia el gobierno, hacia la gente,
que ponía en peligro la vida de millones de mexicanos, recordemos que TV Azteca es una cadena de nivel nacional, a millones de mexicanos, entonces sí, tal vez ya hubiera procedido el gobierno a quitar la licencia o a suspender algunos de sus programas en los cuales incitaban a la desobediencia en esta pandemia. Pero yo creo que la acción que hizo el presidente y en conjunto el gobierno federal fue muy acertada, te lo repito, por una acción tan simple como se ve quitar la licencia a una televisora, se puede haber desencadenado un problemón enorme por la libertad de expresión. Y volviendo a lo de las becas, yo creo, ¿cómo decirlo? Es un contrato que se hizo para los servicios, pero no solamente se está trabajando con el banco de TV Azteca, sino también se trabaja con el Banco del Bienestar, que en este entonces todavía no estaba, y que también funciona con algunos sistemas que proveen las mismas empresas de Salinas. Entonces, muy raro todo, pero yo creo que sí fue una inyección económica hacia, bueno, mejor dicho, un colchón económico para una empresa que va a servir para el gobierno. Recordemos que Banco Azteca, en este caso, surte las becas Benito Juárez y algunos otros apoyos que el gobierno federal da. Entonces, no se podía arriesgar el gobierno federal a tener una pérdida tan grande si es que este contrato ya estaba en negociaciones. Ese es mi punto de vista. Creo que al parecer fue por eso esa inyección como tú la mencionas. Ok. Bueno, en el caso de Javier Alatorre, no estoy de acuerdo. A lo mejor si hubieran sido tintes de autoritarismo en cierta parte, por lo mismo, por la libertad de expresión y todo eso. Pero creo que en un momento, si una persona le tiene mucha credibilidad ahorita a los medios de comunicación de televisión, pienso que sí sería algo erróneo que no los hubieran quitado la licencia. Sabemos ahorita que TV Azteca sigue en una crisis bastante fuerte, que incluso ha tenido que correr a varias personas de esta empresa, pero yo sigo firme en mi postura en que mínimo una multa hacia TV Azteca, mínimo, ya como un mínimo, y en el caso de este Grupo Salinas, vamos a ser realistas. Hubiéramos dicho lo mismo, y te lo pregunto, hubiéramos dicho lo mismo si Mid o si Anaya hubiera hecho esto con Televisa. Sabemos que pues, Peña Nieto le pagó a Loret, que le pagó a López Dóriga, que le pagó a Denise Merkel, que le pagó a Pablo Giriart, por hablar bien del gobierno. Entonces, no sé, pienso que ahí quedamos como en una pequeña incongruencia. Lo siento, quedamos en una pequeña incongruencia porque básicamente estamos, bueno, se está apoyando algo que hubiéramos criticado en otros gobiernos. Yo creo que no. Te repito, si se hubiera hecho la sanción, aunque sea económica, a TV Azteca, ahorita estaríamos hablando del autoritarismo del gobierno que no permite que nadie hable mal de él. Entonces sería un caso diferente. Y conforme a lo que mencionas de Televisa, es que aquí nadie paga para que hable bien el gobierno. Se está hablando o se está pagando con un contrato para sustentar un servicio hacia la sociedad, no para un beneficio propio del gobierno. Entonces, pues hay que analizar muy bien este tema con pinzas, traer los documentos, en dado caso el contrato o concesiones propias para ver y tratar de buscar irregularidades. Yo creo que hablar pues sin papeles no es algo muy sensato. Claro. Bueno, en este caso, yo creo que sigo en mi postura. Pienso que la 4T ha beneficiado mucho ha beneficiado mucho a Grupo Salinas. También
Ricardo Salinas pues ha hecho declaraciones bastante fuertes llamando a la gente a que reactive la economía, llamando a la gente a que siga saliendo, a que haga como que esto no, a que finja que esto no está pasando, que esto no existe. Igual hubiera sido una multa económica hacia este personaje que se supone que es allegado al presidente o que pertenece a su consejo empresarial. Es algo bastante, son declaraciones bastante fuertes, sobre todo viniendo de este personaje. Y en el caso de, eh, de las becas, entonces me está diciendo que la 4T no se está beneficiando por parte de Grupo Salinas al dar las becas, o sea, no se está hablando bien directamente, pero se está beneficiando por un servicio que ofrece el Grupo Salinas y que pues básicamente hubiera apoyado o hubiera ido a otro banco. Pues es que justamente ya no solamente es Banco Azteca en este caso, sino que están los bancos del bienestar. Ya no es una sola cadena. Y si no se hizo con otros bancos fue porque su tasa o sus cuotas son demasiado elevadas. Banco Azteca maneja algunas cuotas bastante accesibles. Pero si no quieres ir a Banco Azteca, también tenemos, o se tiene el Banco del Bienestar, donde no hay cuotas, donde tú puedes ir a cobrar tu beca Benito Juárez, donde también puedes ir a sacar apoyos para nuestros adultos mayores. Entonces, no solamente es una exclusividad, como se tenía en secciones pasadas. Ahora estamos un banco diferente, un banco de gobierno para la gente, donde realmente se ve por los intereses de la gente y no por intereses de terceros. Esas son esas dos opciones. Creo que fue una decisión muy atinada, porque uno, la practicidad. Soy estudiante, hace poquito terminé mi preparatoria, entonces pues tuve todavía el honor de recibir la beca Benito Juárez y había unas filas enormes. Entonces, con el Banco del Bienestar, esas filas reducen porque no van a hacer otros trámites más que recibir los apoyos que el gobierno da, o incentivos, dicho, yo los llamaría incentivos. Entonces, no hablemos de exclusividad, también están nuestros bancos del bienestar, donde pues todos estos accesos estos servicios son de fácil acceso, perdón. Bueno, en este caso, pues, no sé, pienso que se está cayendo en un duopolio, por así decirlo. En este caso es el banco de gobierno y el banco de una empresa privada. Obviamente, pues no todos, o bueno, el Banco del Bienestar no ha llegado a todos los lugares, o bueno, por lo menos aquí en Los Reyes La Paz no hay un Banco del Bienestar. Están llegando, están llegando. Bueno, en este caso aquí en Los Reyes no hay un Banco del Bienestar, me estoy diciendo que está llegando y está bien, pero lamentablemente la gente ya no puede esperar. Sí, sirve para que vayas eh, a recibir tu dinero, a recibir tu apoyo o tu incentivo, pero pues yo sí tengo pues hay un poquito de dilema con este beneficio que le da el gobierno federal a Grupo Salinas. Sí y no. Como lo que tú mencionas que no está llegando a muchos lugares, el Banco del Bienestar muchas veces también es por parte del gobierno municipal. Ellos tienen que solicitar una parte. Por ejemplo, aquí en Tenguistenco apenas está estructurando el plan y el gobierno otorgó un espacio para que se hiciera el Banco del Bienestar. Entonces también es una gestión entre el gobierno federal y el gobierno municipal. Entonces el gobierno municipal pues no se acerca o no hay una facilidad, se va a complicar un poquito más. Pero de que va a llegar a todas las zonas del país, va a llegar, porque es un banco que beneficia a toda la población. Yo no creo que se esté beneficiando una sola empresa. Tú mismo lo has dicho, el señor Salinas pertenece al Consejo de Empresarios, de consejeros empresarios del presidente, y él mismo ha hecho declaraciones muy fuertes. Pero más allá de todo esto, se nota que el señor no es muy dado a lo que el presidente está haciendo. Precisamente, no sé si recuerdes, en esta pandemia se hizo un llamado que todas las tiendas eléctricas cerraran y ellos sacaron un comunicado donde extendían que no podían cerrar porque se justificaban con las remesas, mejor dicho. Entonces también es un punto que no es tan
no están como de, sí, señor, lo que usted diga, como lo hacía Televisa en su entonces. Está también cuestionando y trabando muchas veces las acciones. Pero te repito, es una libertad la que se maneja en la 4T, siempre se va a dar por libertad, porque los compañeros que llevan años luchando saben lo que es ser oprimido y saben lo que es la importancia de la libertad. Claro, bueno, en este caso pienso que no estamos viendo como tal a un empresario que está siendo beneficiado directamente por parte del gobierno. Pero sin embargo, si dicho empresario ya es un berrinche, por así decirlo, al gobierno, pues el gobierno lo va a consentir. Así como lo hemos visto con las tiendas Electra, que durante toda la pandemia nunca cerraron y que se justificaron con las remesas, ¿cierto? Pero pues mínimo es como para que el gobierno les hubiera dicho, ¿saben qué? Nada más pueden acceder al banco, sí, pero no pueden vender sus productos. ¿Por qué? Porque no son de primera necesidad. Sí, puede ser que una persona entre y diga, ah, no, pues tengo dinero, pues me alcanza para la moto, tengo dinero, me alcanza para la estufa. Pero si la empresa no puede vender este tipo de cosas debido a que estamos en una contingencia, pues es como para que respetaran las reglas, ¿no? Sí, y no, tú recordarás que, te repito, sacó como un comunicado tipo amparo, donde mencionaba sus actividades, entre ellas la remesa, y pues realmente yo creo que cerrar estas empresas, todos lo conocemos, la frivolidad con las que se manejan las empresas. Te apuesto que si cerraba, se iban a ir sin goce de sueldo sus trabajadores. Yo te lo apuesto, que también se tenía que regular, a pesar de que el gobierno mencionó que tenía que estar pagado, pues no le van a hacer, como muchas empresas lo hicieron. Entonces la crisis económica iba a estallar un poco más o iba a ser mayor. Entonces, yo creo que hay errores, claro que hay errores, no vengo a defender un proyecto que es perfecto, no pretendemos ser perfectos, pretendemos ser concretos. Los proyectos que se plantean pretenden acabarse y pretenden hacerlo bien, beneficiando al pueblo de México. Claro que hay errores, imposiciones y manipulaciones también de la oposición, que a final de cuentas, pues a eso se dedican, que no hay tiempos de elecciones. Pues, bueno, también ahora sí que pasando a un tema un poco relacionado con, con esto que es el Banco del Bienestar, pues son las famosas becas para, bueno, las famosas becas Benito Juárez y jóvenes construyendo el futuro que pues la oposición se la pasa diciendo que es dinero desperdiciado para los niños, ¿verdad? Pero pues una vez que una persona empieza a trabajar, pues ya no es niño. Entonces, pues ahí la oposición moralmente derrotada cae en una contradicción espectacular. En el caso de jóvenes construyendo el futuro se han detectado varias irregularidades. Eh, Incluso aquí en el municipio yo sufrí de esto, sufrí por así decirlo una pequeña discriminación por parte del gobierno municipal al yo querer entrar a trabajar en esta plataforma que es Jóvenes Construyendo el Futuro. Me dijeron que ya no había vacantes y pues bueno, yo me tuve que quedar con las ganas, ¿verdad? Eh, pero aquí la cuestión es los jóvenes que reciben la beca Benito Juárez. Algo que desde el inicio causó mucha controversia porque pues no muchos invierten el dinero como se debería, ¿no? No se invierte en útiles, no se invierte en la colegiatura, no se invierte en el uniforme, no, sino que lo usan más bien como, no sé, como un beneficio propio, como algo que tú tienes nada más por ir a la escuela, pero
pues ya una vez teniendo este dinero, pues no se puedes ir a comprarte pues, ropa, puedes ir a comprarte lujos, entre comillas. Entonces, sí hay como que hay una cierta espinita en este programa que sí tiene un tono noble, sí tiene una perspectiva muy noble, porque, pues bueno, si una persona, que pues creo que todos hemos conocido una persona que no tiene los suficientes recursos para el pasaje, que no tiene suficientes recursos para comer en la escuela, pues le cae muy bien esta beca, créeme que sí. Pero una persona que lo tiene todo, una persona que pues tiene la facilidad de seguir estudiando, eh, también la recibe y la malgasta. Entonces, pues sí pienso que esa es una pequeña espinita que tiene este proyecto, que es disculpe, lo siento, que tiene la beca Benito Juárez. Okay, respecto a lo que mencionas al inicio de jóvenes construyendo el futuro, lo dijiste muy bien, ya no son ninis porque están trabajando y además son jóvenes con unas capacidades tremendas que explotan estas capacidades dentro de empresas, que después, terminando su año de contrato con jóvenes construyendo el futuro, pueden acceder al trabajo dentro de esta empresa. Entonces, también hay que entender que hay un periodo de inscripciones, un periodo en el cual pues las convocatorias están abiertas donde todos pueden acceder y pues, evidentemente cuando este periodo termina o se cierra, ya es muy difícil acceder a estos servicios. Entonces, y también hay un cierto número de vacantes o de plazas para cada dependencia, cada empresa, en este caso el gobierno municipal, o tú tienes una mueblería, pues tienes que contar con 4, con 5 o hasta 8, me parece. La verdad, no quiero decirlo porque no tengo el dato concreto. Y respecto a lo de Benito Juárez, yo creo que esto es algo muy chistoso, porque el gobierno cumplió lo que Andrés Manuel dijo en campaña. Todos los jóvenes de preparatoria van a recibir su beca para continuar sus estudios. Sí, el objetivo se cumplió, el objetivo se logró, se está dando la beca. Y en esa época de pandemia, por ejemplo, que muchos papás se quedaron sin empleo, que no llegaban los suficientes recursos a la casa, esa beca que llegó junta les fue tremendamente funcional. De eso que el ciudadano ya sea irresponsable o no ocupe ese dinero para lo que estaba destinado porque tal vez le alcanza, es muy diferente. Tampoco se va a hacer un estudio económico en cada escuela y vas a ver, ¿tú tienes dinero o no? Porque se estaría hablando de un caso de discriminación y sería más grave. Creo que el gobierno ya no tiene mucho que ver en la forma en la que gastas tu dinero. Hablemos de un ejemplo práctico. Tu mamá te da 50 pesos y te dice, esto es para tu pasaje, pero vas y te compras, no sé, unos chetos y te vas caminando a tu casa, arriesgando tu vida. Eso ya no es culpa de tu mamá, ya es una decisión tuya. Es lo mismo aquí. El gobierno cumplió con su obligación, se está otorgando el dinero. Aquí entra la necedad, la capacidad de los jóvenes de razonar si realmente lo van a ocupar para algo productivo o si no. Y también son libres de elegirlo, porque tú lo mencionaste, tal vez tengan los recursos suficientes para estudiar y solventar todos sus gastos y únicamente lo gastan en ropa o en otras cosas. Y en cambio hay otros que pues esa beca también ayuda un poco en casa a los gastos y personales también. Entonces, eso ya depende de cada persona, no tanto del gobierno. Bueno, pues creo que me has hecho cambiar de opinión, muy bien, te felicito. eh, bueno, ya para cerrar con este pequeño debate que hicimos entre tú y yo, o esta pequeña charla, porque siento que ni siquiera fue tanto un debate, No. eh, quisiera cerrar con con un momento histórico, tanto para México como para Estados Unidos, sobre la visita de Andrés Manuel a la Casa Blanca. Pienso que el que Andrés Manuel haya mencionado el Tratado Monroe, y bueno, primero lo mencionó mal, lo mencionó como un tratado cuando es una doctrina Monroe, y dijera que Estados Unidos no está perjudicando a México, pues se me hace algo bastante sincero, pero que dijera que la doctrina Monroe no,
no haya sido utilizada en América Latina, pues ahí ya es un grave error que comete Andrés Manuel al decir esto, cuando vemos que, pues, el año pasado, un claro ejemplo, el derrocamiento del supuesto dictador Evo Morales, la asunción a la presidencia de Yanine Áñez fue factor de la doctrina Monroe. El que Estados Unidos haya ofrecido, me parece que 15 millones de dólares por la cabeza de Maduro, cuando sabemos que Maduro, no es dictador. ¿Por qué? Porque fue elegido por el pueblo venezolano. Y dos, ha sido víctima de constantes ataques de parte de Estados Unidos y pues además de que Juan Guaidó es pieza de Estados Unidos, pues se me hace algo errónea la mención de la doctrina Monroe que hace Andrés Manuel al comentar que no, a través de esto, ya no se ha puesto en práctica esta doctrina que lleva bastante tiempo. Ok, está muy interesante. Vivimos un momento histórico. Por primera vez tuvimos un presidente que se paró en la Casa Blanca y no fue a besar zapatos. Yo me quedo con todo de su discurso las 3 veces que gritó, o mejor dicho, que dijo Viva México, en la Casa Blanca y enfrente de Donald Trump. Y respecto a lo que mencionas, la doctrina Monroe, yo creo que especialmente en América Latina ha tenido un vínculo importante Estados Unidos con la ultraderecha, porque quieren llegar a salvar, como salvaron Irak, como han salvado tantos lugares. Yo me pregunto cuándo van a intentar salvar Rusia del dictador Putin. No son tontos. Evo, como todos los gobernantes, tiene sus aciertos, tiene sus errores. Tampoco es un dictador, fue elegido por el pueblo bolivariano, al igual que el compañero, se me fue su nombre, Chávez, en su caso, o Maduro también. Yo creo que Estados Unidos siempre ha querido integrarse a las políticas públicas de cada país, políticas internas, ya que ha sido catalogado como una superpotencia. Pero, desgraciadamente, los intereses que maneja el gobierno, ¿dónde está la sede del Banco Mundial? ¿El Banco Mundial Internacional? Fondo Monetario Internacional, perdón. Entonces, todo esto viene por el control total que Estados Unidos ha ejercido. Yo no consideraría un error la mención del compañero presidente. Yo creo que más bien fue un golpe bajo, blando hacia Estados Unidos, hacia el trato que ha tenido con América Latina principalmente. Pues, bueno, golpe bajo puede ser mencionando la doctrina Monroe, pero también es una puñalada por la espalda hacia los pueblos como Venezuela, hacia el pueblo de Bolivia, que pues me parece que en este año se va a hacer la segunda vuelta, se está posponiendo, cosa de la derecha, pero pues no sé, yo sigo pensando que fue un error el decir o el hacer mención de que Estados Unidos no está ejerciendo la doctrina Monroe cuando pues en otra perspectiva, bueno, en otro ángulo es totalmente diferente. Vimos que incluso pues Evo Morales tuvo que venir a México, que después de México viajó a Argentina y actualmente está por allá. Estamos viendo que, bueno, o fuimos testigos de que Estados Unidos ofreció dinero por Nicolás Maduro, pues es parte de la doctrina Monroe, es parte de América para los americanos. Y no me vas a decir que pues Estados Unidos no tiene un cierto interés por el petróleo de Venezuela y por el litio de Bolivia.
Sí, totalmente de acuerdo. Siempre ve sus intereses, pero no olvidemos que ante todo México se ha caracterizado por ser un país diplomático, que siempre ha albergado a prisioneros políticos o todo esto. Entonces, yo creo que fue muy inteligente la estrategia del presidente. Tampoco te vas a parar en su casa y yo no voy a ir a tu casa y decirle, sabes que tu casa no me gusta o cosas así. O no me parece cómo manejas tu vida. Yo creo que ante todo están las decisiones diplomáticas, las relaciones diplomáticas que se establecen no solo con Estados Unidos, sino con muchísimos países que tal vez no compartimos ideales, pero que sin embargo los sistemas económicos nos han obligado a hacer lazos estrechos con esas naciones. Volvemos en el caso de China, por ejemplo. México tiene lazos diplomáticos y en la izquierda, recordemos que China es comunista. Entonces, la derecha mexicana, cuando estaba en el poder, pues tampoco iba a decir, no estoy de acuerdo con que seas comunista. Son relaciones diplomáticas, hay que entender muy bien esto. Tampoco vamos a llegar y esperar que el presidente en una visita diplomática de Estado califique o entache todos los errores de un gobierno. Creo que hay que entender esta parte de la política, de la diplomacia y las relaciones internacionales. No te preocupes. De las relaciones internacionales y que con eso termino, se me fueron mis ideas. Pues en este caso, pienso que es muy cierto lo que dices. No te vas a poner a discutir con el presidente de una potencia mundial, pues sobre todo en conferencia. Pero pues creo que así como le dio un golpe bajo en Estados Unidos, bajita la mano, pues pienso que si hubiera dado un golpe bajo, lo hubiera dado bien, a mencionar pues, los casos de Bolivia y de Venezuela. Y pues al decir que básicamente sí se ha ejercido esta doctrina por parte de Estados Unidos, pero bajita la mano. No es como que Andrés Manuel hubiera dicho, ustedes son los responsables de los problemas que esté sufriendo Venezuela, de los problemas que esté sufriendo Bolivia en estos momentos. No, porque, pues como tú dices, es una reunión diplomática. Pero, pues, hubiera hecho una excepción, yo pienso. Es que si lo lees entre líneas, aunque lo hubiera hecho discreto, la política es muy inteligente, que ser una persona muy inteligente para estar en la política más para ejercer un cargo de gran magnitud. Entonces, muchas veces leemos entre líneas lo que dicen o interpretamos entre líneas lo que dicen los representantes. Si esto lo hubiera hecho Andrés Manuel con la mano bajita, hubiera dañado las relaciones con Estados Unidos por la misma situación. No hubiera sido una visita diplomática, hubiera sido una visita para atacar y tal vez recordemos también que esta visita se dio en el marco de la firma del Tratado de Libre Comercio, que ya es TECMEC, en su antecesor el Tratado de Libre Comercio, el TECMEC. Sí. Entonces, no creo que haya sido o que hubiera sido lo mejor mencionar estas situaciones o estas posturas de Estados Unidos. Yo creo que fue muy inteligente manejar la situación así. Dignificó a los mexicanos como hace mucho no se veía, representó bien a nuestro país y no se metió en problemas. Tampoco creo que haya ofendido a alguna nación externa en cuanto a sus declaraciones de la doctrina Monroe. Te repito, creo que fue muy inteligente. De lo contrario, pues ya algunos países hubieran emitido algunos mensajes, te lo repito, entre líneas. Bueno, pues nada más hay que recordar que hace 4 años, cuando Trump calificaba al mexicano de narcotraficante, de violador, pues salió Maduro a decir que se mete con México, se mete con Venezuela. Aquí la cosa es que Andrés Manuel pues no hizo lo mismo. Volvemos a lo mismo. No es como para que Andrés Manuel se hubiera puesto al tú por tú con Trump, pero pues creo que sí hubiera sido mejor
emitir esto en la Monroe. Pero, pues bueno, creo que en este caso pienso que sí fue muy buena la visita de Manuel, incluso benefició mucho a Trump con el voto mexicano, no tanto con el voto latino, porque pues Latinoamérica es muy grande, tenemos Guatemala, tenemos Honduras, tenemos Venezuela, tenemos pues Argentina, pero gran parte del voto latino en Estados Unidos es mexicano. Entonces sí le benefició mucho a Donald Trump el que Andrés Manuel fuera. Puede ser, pudo haber sido eh, cuestión electoral, porque pues las cosas que se suscitaron en Estados Unidos referente a la muerte o al asesinato de George Floyd, pues afectó mucho la popularidad de Trump, y así dejando que Biden pudiera llegar a la presidencia en este año, que la verdad no siento que no le convendría a nadie de México. Pero, pues bueno, ahora sí que yo cerraría esta parte de la reunión de Andrés Manuel con Trump, con pues con este argumento. Por ahí leí algo que mencionaba que la visita de Andrés Manuel hacia Trump fue en plan electoral. Yo creo que no. Yo creo que fue una visita diplomática totalmente. Evidentemente, te lo repito, la política hay que leerla entre líneas. Se puede vislumbrar. Si tú recordarás, después de que Donald Trump, después de la visita de Andrés Manuel a Estados Unidos, al día siguiente se saca un comunicado de una ley en favor de los latinos. Se me va el nombre de la ley. Entonces, evidentemente fungió ese papel, pero no tanto por el electoral, sino fue a buscar un mejor espacio para nuestra comunidad, para los hermanos que están de ese lado del mundo, mejorando sus condiciones de vida, si lo quieres ver desde el punto de vista electoral, mejorando la posibilidad de que tal vez puedan sacar su residencia en dados casos, y dejar en claro que los mexicanos no somos ningunos delincuentes ni algunos narcotraficantes, como mencionó en aquella visita hacia Peña Nieto. Entonces, habrá que ver también qué pasa en las elecciones, porque la visita de un presidente de un país no creo que determine el futuro de un país, o del futuro electoral hablándolo, sino, pues vamos a ver qué pasa. Yo creo que Estados Unidos tiene un error, porque pasan 2 años de que un presidente llegue al poder y ya está pensando en la reelección. Entonces, hay que tener cuidado. En esos 2 años se dedican a hacer campaña. Estos 2 años, yo deslumbro para Trump, un Trump más relajado, más, ¿cómo podría decirlo? Más inclusivo, no solo por la comunidad latina, sino también por otras comunidades que viven en Estados Unidos. Hablemos de la comunidad asiática, hablemos de la comunidad inglesa. Porque quiere reelección. Y esto es política, te lo repito, hay que aprender a leerlo entre líneas. Bueno, pues ahora sí vamos a cerrar con el siguiente tema, que es Morena para 2021 y PRI-PAN para 2021, con el caso de García Luna y el caso de Emilio Lozoya. ¿Cuáles son tus perspectivas para Morena? Ya me habías dicho que podrían ganar una vez más, que se volvería a repetir el efecto López Obrador, que fue hace 2 años, y que podrían volver a tener mayoría en la Cámara de Diputados. No sé si quieres agregar algo más. Sí, únicamente creo que no. Precisamente la oposición usó ese argumento para que en las boletas del 21 no viniera la reelección, la continuidad del compañero presidente en ese cargo, porque pensaron que iba a volver a pasar lo mismo, se las iban a ganar, y lo pasaron hasta el 22. Pero en el 22 va a ser lo mismo, el presidente va a volver a ganarse las elecciones, va a rectificar el voto de la gente. Yo creo que Morena tiene mucho que dar, muchísimo que aportar hacia el país, y vamos a estar peleando los principales puestos de este país un buen rato. Obviamente buscando siempre el beneficio de la gente. Errores van a existir demasiados, pero
hay que aceptarlos, hay que corregirlos y hay que avanzar por el bien de México. Y respecto al PRI y el PAN, ojalá no lleguen al 21, lo digo muy sincero. Bueno, pues en el caso de Morena, yo sigo pensando lo mismo, que puede ser que pierdan las elecciones, no todas, no van a perder su mayoría, que es inmensa, que tienen, me parece que un poco más de la mitad de la Cámara de Diputados, pero puede ser que pierdan una cuarta parte de, de, em, de lo que tienen actualmente, debido a que lamentablemente volvemos a lo mismo, se vuelve a caer en algo que se critica. Por lo menos aquí en Los Reyes no se volvió a aparecer el diputado federal, no se volvió a aparecer la diputada local, pero pues bueno, ahora sí que el 2021 va a estar lleno de muchas sorpresas. Y referente al PAN y al PRI, pienso que eh, puede ser que pierdan su registro, y en caso de que no pierdan su registro este año, sería pues un ejemplo muy claro de que el INE trabaja para unos cuantos, no para el beneficio del pueblo. Y en caso de que le quitaran el registro, pues creo que sería va a ser un festejo nacional rotundo. Pero en el caso de que el PRI y el PAN sí lleguen a 2021, pienso que se pueden llegar a ganar curules para el próximo año, debido a la ausencia de varios diputados en muchos lugares. Y bueno, también ya, por así decirlo, ¿cómo decirlo? Bueno, un paréntesis o una nota, por así decirlo, sería, no se puede, no se puede poner como oposición a alguien que critica lo que Morena hace o lo que Andrés Manuel hace. No se puede no se puede poner en ese saco, porque pues habemos ciudadanos que no estamos de acuerdo y ya en automático nos ponen como, no sé, como que perdimos un hueso, como que somos prianistas. Entonces, bueno, también pues que el gobierno ha estado desviando mucho la atención en muchos temas, pero bueno, ya será para otro tema, para otra charla entre tú y yo sobre esto, que espero y me concedas otra vez el honor de tenerte aquí en el canal. Y pues creo que sería todo. Muchas gracias. No sé si quieras agregar algo más referente a todo esto. Únicamente agradecerte por la invitación, a todas las personas que nos escuchan, y claro que sí, es un honor estar para mí aquí, y pues no solo eso, me voy con el compromiso de traer compañeros que nos puedan explicar mejor cada uno de estos puntos, porque yo no soy un conocedor ni un todólogo. Entonces me gustaría traer compañeros para que expliquen mejor los proyectos de nación, igualmente pues compañeros que no son militantes o simpatizantes de Morena, para que nos den su postura y este debate sea más enriquecedor. Bueno, pues entonces así quedamos, compañero. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este momento, y pues nos estaremos viendo en la próxima. Gracias.